Hola, buenas noches, muchachos. Ahora sí, ya inicié la grabación de la reunión. Bienvenidos todos. Estoy compartiendo pantalla. Ustedes son tan amables de confirmarme si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, muchachos, entonces iniciamos el encuentro. Hoy miércoles 4 de diciembre. Eh, en nuestra competencia, muchachos, sistematizar datos masivos, las tres evidencias que trabajamos las semanas anteriores, desde el 20 de noviembre hasta ayer, esas tres evidencias corresponden a un resultado de aprendizaje que es este de aquí, presentar análisis descriptivo predictivo. Es decir, para probar este resultado de aprendizaje deben estar a paz y salvo con las tres evidencias. Si falta alguna de las tres, no podrán aprobar este resultado de aprendizaje. ¿Listo? El día de hoy vamos a estudiar esta nueva evidencia, mapa mental, ingeniería de datos, que corresponde a el resultado de valorar las políticas de seguridad de la información. Muy bien, la evidencia de esta semana se denomina mapa mental, ingeniería de datos, y se aperturó hoy, miércoles 4 de diciembre, y va hasta el próximo 10, martes 10 de diciembre, muchachos. Observen que esta ya es la última actividad del año, así que por favor, ponerse al día y evitar presentar esta evidencia más allá del 10. El 10 es la fecha límite, muchachos. Tengan en cuenta eso, por favor, el martes 10. Bueno, vamos a la guía de aprendizaje para ver de qué se trata esta actividad. Recuerden, mapa mental, ingeniería de datos. Es una evidencia relativamente corta, más corta que otras que hemos trabajado. En la guía de aprendizaje de la fase de evaluación, en la página 12, encontramos el resultado de aprendizaje, valorar las políticas de seguridad de la información y los derechos de autor de acuerdo con la ingeniería de requisitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que vamos a consultar un material de formación, un material de apoyo a la formación que se denomina evaluación y optimización de los datos que integran la información. Ya les voy a presentar en la plataforma Sajuna dónde está este módulo evaluación y optimización de los datos. La evidencia, dice que la evidencia es un mapa mental. Ustedes ya han trabajado varios mapas mentales conmigo. Cuadros sinópticos, mapas mentales son estructuras, digamos, son conceptos más o menos similares, ¿cierto? Sobre ingeniería de datos. Son esquemas que combinan gráficos y textos para entrelazar ideas principales de un tema determinado. En este caso, nuestro tema central será la ingeniería de datos. Entonces dicen que hay que elaborar una lluvia de ideas sobre los siguientes temas: ingeniería de datos, etapas, requisitos, técnicas e ingeniería de software. Y apoyándonos además de un anexo que se denomina mapa mental, ya lo vamos a revisar, vamos a elaborar el mapa mental, ¿listo? Hay que tener en cuenta la creación de conexiones lógicas entre las ideas, es decir, conectar las ideas principales a través de flechas. Ustedes ya saben cómo se elaboran esto. Voy a revisar quiénes están ingresando. Y finalmente, ¿ustedes qué me van a entregar a mí? Un PDF o un enlace con acceso según la herramienta utilizada, porque ustedes pueden utilizar la herramienta que prefieran para hacer el mapa mental. ¿Listo? Pueden utilizar la herramienta que quieran. Es importante, como siempre, que sea una evidencia, un documento, digamos, genuino, original, creativo y con un contenido muy bien sintetizado y elaborado, ¿cierto? Esos son los parámetros principales de evaluación: que sea genuino, original, que sea creativo y que el contenido sea acertado. Y lo pueden hacer en el software o en la herramienta digital tecnológica que ustedes prefieran. Y me lo pueden entregar o en PDF o, si de pronto es interactiva,
porque lo hicieron, qué sé yo, en Canva, en Prezi, en cualquier otra, entonces me pueden entregar el enlace con acceso al mapa mental, teniendo en cuenta que me deben otorgar los permisos públicos necesarios para que yo pueda acceder al documento. ¿Dónde van a hacer el envío? En la evidencia Mapa Mental Ingeniería de Datos. Bien, es una evidencia relativamente corta, más corta que las otras que hemos trabajado. Entonces yo espero, muchachos, que el martes, a más tardar el próximo martes 10 de diciembre, ya estén todas las evidencias cargadas. ¿Listo? Bien, vamos a la plataforma Sajuna. Vamos a visualizar. Desde la ficha 85, ustedes ya saben que es exactamente igual para las otras fichas. Vamos a la fase evaluación. Y entonces lo primero que les voy a presentar es la evidencia. Ustedes pueden observar aquí, estas son las 3 que trabajamos en las semanas anteriores y esta es la de esta semana. Mapa mental, ingeniería de datos. Aquí ustedes van a anexar su documento y aquí mismo está el anexo que nos menciona la guía. Es un anexo donde nos mencionan qué es un mapa mental, cuál es su definición, cómo se definen los elementos principales, que es el tema central. Utilizamos dibujos, imágenes y símbolos. Esto es importante porque son ayudas visuales que nos permiten mapear, organizar, digamos, en un esquema visual, pues más fácilmente los conceptos principales y sus articulaciones, sus conexiones. Utilizamos nubes para encerrar algunos conceptos o ideas destacadas. Seleccionamos las palabras claves. Podemos utilizar ramas y bifurcaciones que representan los componentes generales y específicos del mapa. Y bueno, adjuntos, enlaces o referencias. Aquí nos dan el paso a paso. Este documento nosotros lo trabajamos por allá en la fase de análisis al inicio para hacer un mapa mental. Y acá abajo, muchachos, nos dan una cantidad de sugerencias, herramientas, son herramientas digitales que nos pueden servir para construir el mapa mental. Ustedes pueden explorar cualquiera de estas. Y acá, por ejemplo, hay un mapa mental, la resolución no es muy buena que digamos, pero como pueden ver es un esquema gráfico donde tenemos unas ideas principales, unos conceptos y palabras claves que se van uniendo a través de flechas o de líneas y las famosas nubes, imágenes, recuadros, etc. Muy bien, ese es el anexo. Alguien de pronto me dijo que tenía problemas para acceder a este anexo. Ya pueden ver que podemos acceder sin ningún problema. De pronto a veces la plataforma, ustedes saben que presenta algunos fallos, errores. Clic aquí para acceder al anexo. Muy bien. Aquí acceden al anexo y también aquí mismo cargan la evidencia. Ahora, la guía nos menciona este componente formativo, evaluación y optimización de los datos que integran la información. Finalmente, este es el tema y de aquí vamos a extraer la información. Esa información se encuentra acá arriba, donde dice fase de evaluación, actividad de proyecto 6, evaluación y optimización de los datos que integran la información. Aquí está el módulo en cuestión. Ingresamos a este módulo, es este que tenemos acá. Yo ya le había ingresado, ustedes ingresan aquí y dicen clic aquí para acceder al recurso. Acceden a este recurso, evaluación y optimización de los datos que integran la información. Observen que es el mismo que nos menciona la guía de aprendizaje. Y aquí tenemos, aparte de una introducción, 3 temas importantes: ingeniería de requisitos, seguridad de la información y derechos de autor. A partir de la información consignada en estos subtemas, en estos ítems, ustedes van a elaborar el mapa conceptual. ¿Listo? Hay una introducción donde, digamos, nos hablan de uno de los aspectos fundamentales en la era de la tecnología, corresponde al uso adecuado de la información y manejo de los datos a través de redes informáticas. Aquí hay un video muy corto, es un video de 1 minuto 20.
evaluación y optimización de los datos que integran la información. Introducción. Bienvenido a Aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales en la era tecnológica corresponde al uso adecuado de la información. Es un video muy corto, 1 minuto 23 segundos. Deben verlo, les sugiero que lo vean para hacerse una idea general de lo que van a estudiar en estos módulos. Entonces, por ejemplo, ingeniería de requisitos, que tiene que ver con, o engloba mejor, los procesos de desarrollo y gestión de requisitos en el ciclo de vida del software. ¿Eso qué incluye? ¿O qué busca? Entender lo que el cliente quiere, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar la especificación y administrar los requisitos. Esto es como pensando en un cliente que necesita una solución, una ayuda, una solución, una herramienta, el desarrollo de un software o ni siquiera de un software, sino de una tarea de análisis de datos, siendo nosotros o ustedes los analistas de esos datos. Entonces, lo primero, cuando ustedes se enfrentan ante un problema o ante una necesidad de algún cliente que tiene alguna necesidad especial, lo primero que deben hacer ustedes como analistas de esos datos es entender lo que el cliente quiere. Es el principio básico. Eso hace parte de la ingeniería de requisitos. Antes de empezar ustedes a echar fórmulas o a tratar de esculcar los datos, lo primero es entender lo que el cliente quiere. Eso se menciona, tiene varios términos, a veces lo nombran de otras maneras diferentes, a veces lo llaman como entender el negocio, meterse en la cabeza del negocio, del cliente, es entender qué es lo que necesita realmente el cliente. A partir de lo que el cliente quiere, identificando eso, entonces ya se analizan las necesidades, ¿cierto? Primero qué es lo que quiere el cliente, después entonces identificamos las necesidades, se empiezan a evaluar la factibilidad, es decir, es factible o no aplicar una u otra solución, porque siempre habrá posibles soluciones para un mismo problema, una misma necesidad. Entre esas posibilidades se negocia una solución razonable. ¿Qué quiere decir razonable? En el término razonable puede englobar varios factores. El primero puede ser el económico. Dentro de las múltiples soluciones que podemos encontrar, unas pueden ser más costosas que otras. También el del tiempo, unas pueden ser más óptimas que otras o mejores que otras, pero pueden tardar muchísimo tiempo y entonces de pronto por las dinámicas de un determinado negocio no sirven. Entonces entran factores como económicos, tiempo, de infraestructura, ¿cierto? Tengo que ver con qué cuento yo, con qué herramientas te cuento para poder hacer un determinado trabajo. Esto se aplica no solo a los datos. Mire que aquí estamos en sistematizar datos, pero eso en general se aplica para otras áreas, otras ramas del sector. Especificar la solución sin ambigüedades, eso es importante, ¿cierto? Finalmente escogemos una solución y cuando se desarrolla esa solución es necesario validarla. Verificar que se está logrando el objetivo y administrar finalmente los requisitos y conforme a eso se transforman en un sistema operacional. Digamos que ya se saca a producción o que ya simplemente se pasa a una fase operativa. Entonces es muy interesante leer esto. Aquí hay otras etapas de la ingeniería de requisitos. Y acá ustedes pueden encontrar la síntesis, ver contenido. Ingeniería, esto precisamente no es propiamente de pronto un mapa conceptual, pero sí es como un árbol, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos los tres componentes principales: ingeniería de requisitos, seguridad de la información y derechos de autor, donde nos resumen los conceptos principales, incluyendo en derechos de autor la legislación vigente. Hay políticas que legislan el derecho de autor. Este tema es importante que lo revisen, muchachos, porque a veces hay muchas dudas ya en el campo laboral, sobre de quién es el propietario de los productos o de las herramientas tecnológicas que se crean. ¿Cierto? A veces dicen quién es el dueño, el que se las ideó, el que las desarrolló, el que las financió, ¿cierto? Eso entra
tema legal que está legislado, que a veces tiene luces y sombras, que a veces tiene unas zonas un poco de incertidumbre, pero que en general establece unos principios básicos sobre los derechos de autor. Entonces aquí nos hablan desde obras literarias, científicas y artísticas que gozan de la protección de sus obras, de los derechos, ¿cierto? Hay unos videos muy cortos que yo quiero que ustedes estudien sobre el derecho de autor. Ese tema es vitalmente, digamos, es principal, es un tema central, porque es que cada vez aparecen a menudo preguntas sobre derechos de autor. Si yo me invento un aparato, una máquina, un proceso, un procedimiento, ¿cómo hago para validarlo? ¿Cómo hago para certificarlo, para registrarlo? ¿Es mío? ¿Es de los demás? ¿A quién pertenece? Bueno, entonces es importante este módulo por eso. Y a partir de esta información, entonces se desarrolla el mapa mental que ustedes van a cargar en este espacio. Es una evidencia relativamente corta, ¿cierto? Comparada con las anteriores, así que es la evidencia para despedir el año. Ustedes me dirán, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que es una evidencia muy concreta, la información está muy especificada. Los oigo si tienen dudas o preguntas. Bien, muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho haberme oído, haber compartido conmigo. Ya saben que las dudas puntuales que no hayan sido atendidas o explicadas en este encuentro sincrónico, pues me las pueden consultar a través del canal de WhatsApp. Doy paso entonces al siguiente instructor. Que estén muy bien, muchachos. Una buena noche. Buenas noches, Johan, muchas gracias. Gracias, instructor. Gracias. Bueno, aprendices, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar explicando la siguiente evidencia de derechos fundamentales en el trabajo. En este momento les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Ya están viendo? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, seguimos con la segunda evidencia que se aperturó el día de hoy y se cierra el 10 de diciembre. Es un diagrama de Venn sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. Digamos que es mejor que la evidencia pasada que integraba como varios temas y también varias actividades dentro de un mismo taller. Este es solamente el diagrama de Venn con una explicación. Entonces ya vamos a ver cuál es la evidencia. La evidencia se denomina diagrama de Venn sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos. Entonces, ¿qué dice? Los aprendices deben de realizar la lectura del material de apoyo de derechos fundamentales en el trabajo, relacionados con trabajo decente y digno, bueno, con todos los aspectos que ya señalamos en el nombre de la evidencia. Para realizar el diagrama pueden utilizar la herramienta de su elección, ¿sí? Pueden utilizar PowerPoint, algunos utilizan Canva, bueno, tienen muchas opciones allí. Aquí deben de crear un diagrama de Venn con 3 círculos que integren los siguientes elementos. Derechos fundamentales en el trabajo. Deben de identificar y representar los derechos esenciales que deben de ser garantizados en cualquier entorno laboral. Esos derechos fundamentales en el trabajo ya están definidos por la Organización Internacional del Trabajo. Igual ya vamos a revisar el material de apoyo. Trabajo decente y digno. Deben de definir estos conceptos y mostrar cómo se relacionan estos de trabajo decente y digno con derechos fundamentales en el trabajo. Todos estos conceptos son de la OIT.
Y el último círculo, derechos individuales y colectivos. Deben diferenciar entre estos dos tipos de derechos y explicar cómo contribuyen a la construcción de un entorno laboral justo y equitativo. Es decir, ustedes van a plantear 3 círculos que se interceptan entre sí. Eso es un diagrama de Venn. Recuerden cuando hacíamos como los conjuntos que tenían una intersección y en esa intersección estaban los aspectos en común, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede acá. Les pongo un ejemplo. Dentro de los derechos fundamentales en el trabajo está el derecho a la sindicalización y negociación colectiva. Sucede que ese, por ejemplo, es uno de los derechos colectivos en el trabajo. Los derechos individuales asociados como a las prerrogativas, beneficios que tenemos cada individuo, cada trabajador, por tener ese estatus, ¿cierto? Laboral, de trabajo. Y los colectivos, ya los que tenemos en grupo, ¿sí? De la negociación colectiva, a formar sindicato, a participar allí, a negociar, pues, como le decíamos, colectivamente. Entonces ahí podemos ver que hay un punto común. Entonces en ese círculo donde se interceptan estos dos, puede ir, por ejemplo, este aspecto de negociación colectiva y derecho a la sindicalización. Deben de explicar el diagrama. Cada aprendiz deberá acompañar el diagrama con una breve explicación escrita de máximo 2 páginas en la que describa las relaciones entre los elementos representados y la importancia de cada uno de estos en el contexto laboral y unas conclusiones finales que den cuenta de la importancia de todos estos aspectos que tuvimos en cuenta. Trabajo decente y digno, derechos fundamentales en el trabajo y derechos individuales y colectivos. Es decir, van a hacer el gráfico con la explicación y las conclusiones. Esa es la evidencia de esta semana. Vamos a mirar aquí, bueno, acá ya miramos el cronograma. Vamos a mirar el material de apoyo. Estamos en la fase de evaluación. Ya. Bueno, acá este es el espacio donde van a tener que subir el diagrama. Y este es el material de apoyo. En actividad del proyecto 6, ubica el material de apoyo, derechos fundamentales en el trabajo. Y aquí recuerden que vamos a revisar el segundo punto, que es ciudadanía laboral. Entonces acá están todos estos conceptos. Trabajo y ciudadanía, función del trabajo, los derechos relacionados con el trabajo, derechos individuales, derechos fundamentales en el trabajo. Entonces consultan todos estos enlaces, allí hay información, como les dije, pero igual pueden consultar también en las fuentes primarias. No olviden citar, es muy importante que citen. Pueden ver convenio colectivo, es decir, esto tiene mucha información a ser consultada. ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos, ¿hasta ahora tienen alguna duda? No, profe, estamos bien, gracias. Perfecto, listo. Entonces estas son, digamos, todo el material de apoyo. Y aquí es donde ustedes van a adjuntar la evidencia, ¿sí? Aquí solo está el instrumento de evaluación. Veamos, busquemos por acá en Google diagrama de Venn, porque ese no tiene, para que miremos un ejemplo de una imagen para que podamos más o menos visualizar y ustedes lo tengan allí presente. Esto es lo que sucede. Entonces ustedes acá en uno le llaman derechos fundamentales en el trabajo, otro círculo le llaman derechos individuales y colectivos y otro círculo lo llaman trabajo decente y trabajo digno.
Sucede que cuando ustedes desarrollan esos conceptos, esos aspectos claves, tienen puntos en común. Entonces, en esas intersecciones, ustedes van a escribir qué aspectos tienen en común. Por ejemplo, lo que les decía, derechos individuales y colectivos con derechos fundamentales en el trabajo. Y ahí en esas intersecciones ponen esa información. Y acompañado del diagrama que ustedes van a realizar, hacen la explicación, ¿sí? De cómo, por qué lo pensaron de esa manera y las conclusiones del diagrama. Vi que Ángela tiene levantada la manito, bueno, ya la bajó. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, instructora. Bueno, yo entiendo lo del diagrama, digamos, ponemos los conceptos ahí, todo eso. Pero entonces lo que tú dices de, perdón, de colocar en el escrito, uno tiene que, en el escrito, definir, por decirlo así, lo que uno puso en las intersecciones. No, es decir, si usted en las intersecciones dejó claro en texto, ¿cierto? Sencillo que es, no es necesario. Pero hay algunas personas que lo que hacen es poner, como lo acabamos de ver, letras. Por ejemplo, entonces dicen A es derecho tal, B es derecho tal, entonces explican y hacen referencia a todo esto. Es importante esa hoja adicional de explicación porque a veces para facilitar la diagramación uno escribe cosas muy concretas. Entonces en el escrito se le permite reflexionar, conversar entre conceptos y decir esto. Dice máximo 2 páginas. Hay personas que me entregan media hojita como con las conclusiones y los aportes que le dejaron. Está bien, con tales que no entreguen solo el diagrama, sino que hagan como las conclusiones y la reflexión frente a esos temas que ustedes consultaron de trabajo decente y digno, derechos fundamentales en el trabajo y derechos individuales y colectivos. Listo, ok, instructora, gracias. Bueno, a ti. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, estas evidencias pues también son muy sencillas de explicar y creo que ustedes las dominan muy bien y lo he visto en las entregas que me han hecho de muy buena calidad, muy buenas entregas. Entonces, seguramente por eso no hay preguntas. No me asustó mucho porque a veces en la presencialidad pasaba que era que no entendían nada y por eso no preguntaban, pero ustedes hacen un muy buen trabajo. Entonces les agradezco mucho el haberse conectado y estaré pendiente de las entregas que realicen. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Gracias. instructora. Igual, feliz noche. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.